que hubo un candidato presidencial, me reservo el nombre, que estuvieron indicando que como tal la tesis de doctorado pues era plagiada, ¿verdad? Entonces, es de igual manera en este ámbito, ¿verdad? Porque la única diferencia es que ahí eran estudios de posgrado, pero al final pues nosotros encontramos que es lo mismo, ¿verdad? Porque es lo mismo en este punto de la universidad, que es un trabajo de investigación, que como tal lo que realizó dicho autor, ¿verdad? De tesis, y que copió literalmente todo de otra tesis, ¿verdad? Entonces, realmente eso es a lo que se denomina plagio, ¿verdad? Y es a lo que no debemos de caer. Actualmente existen programas referentes a lo que se denomina plagio. Entonces, no hay ningún problema que yo cite lo que otros autores han dicho, que lo copie literalmente, pero que haga la referencia, que haga la cita en el texto de dicho autor, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de marco teórico es menester o es necesario hablar de ello, ¿verdad? Porque si no, yo caería como tal en lo que se denomina plagio. Y como les comento, esto no es solo en esta universidad, es en todas las universidades de Guatemala y en todas las universidades del mundo. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense que nosotros como tal, este seminario pues va a ser presentado, ¿verdad? Va a ser presentado y va a ser examinado por una terna de profesores, dentro de la cual, pues, como tal, yo el profesor seminarista, me imagino que habrá un profesional de las ciencias de la comunicación, y también habrá un profesor que se encargue de acerca de la comisión y estilo, y por eso yo les indicaba la semana anterior que traten la manera de dejar lo mejor en cuanto a la ortografía, la puntuación y la redacción, ¿verdad? Porque entonces esa terna evaluará el trabajo de investigación, ¿verdad? Y es básicamente ese es el contenido que debemos de evaluar, ¿verdad? Entonces, es por ello que como tal yo hago referencia a esto, ¿verdad? Acerca de lo que es el plagio, ¿verdad? Pero eso es para comentarles en este ámbito. Ahora, entremos a conocer por qué estoy hablando de esto, y ahora entro a conocer lo que es como tal el marco teórico, ¿sí? Bueno, ustedes, y fíjense que siempre que iniciamos clase los días domingos ha estado lloviendo, ¿verdad? Sí, Acá, al menos acá donde yo vivo, está lloviendo ahorita. Y ahorita acaba de empezar a llover porque hasta sol había hace como una hora, tal vez. Sí, no nos quiere la lluvia dejar estudiar en las noches. Bueno, ahora sí, compañeros. Marco teórico, segundo marco que necesitamos para este seminario. Veamos qué dice la técnica y qué les puedo aconsejar yo. Marco teórico, vean. Este marco constituye el desarrollo de las principales ideas y fundamentos sobre el cual el estudio plantea sus hipótesis e interpretaciones de la información recolectada. Este marco se sostiene en teorías recientes que constituyen las tendencias que en la actualidad presentan la mayoría o buena parte de las investigaciones que se lleven a cabo. Es importante como tal respaldar las afirmaciones de este marco con citas textuales y o parafrasearlas, las cuales deben seguir un lineamiento. ¿Qué lineamiento es? Las famosas normas APA, que ya lo vamos a mencionar. Y como tal, para este marco se debe redactar entre 10 y 15 páginas. Bueno, voy a cerrar acá y hablemos un poquito acerca del marco teórico. Bueno, en primera instancia hay que mencionar algunas cuestiones ustedes, como por ejemplo el marco teórico. Fíjense que debemos de ostentar en primera instancia las hipótesis, así se nos ha marcado en lo referente a lo que es la guía, ¿verdad? Ahí debemos de incluir las hipótesis que tenemos. Bueno, eso es lo primero. ¿Qué se encuentra como tal en el marco teórico? Bueno, en el marco teórico nosotros vamos a plasmar todas esas ideas principales o bien secundarias, pero que sean muy puntuales, ¿verdad? Porque yo creo que en 10 páginas la mayoría de ustedes está analizando en este momento qué podemos anclar, por ejemplo, en el marco teórico. Bueno,
Para hablar de un marco teórico, empecemos con grupo número uno, ya hay dos representantes, ¿verdad? Creo que ellos ya tienen un poco planeado acerca de lo que va a ir como tal en el primer marco. Si ellos nos indican acerca de los aportes como tal de la comunicación, perdón, los aportes que realiza la Universidad Regional de Guatemala para el desarrollo, bueno, entonces, como tal, ahí vamos a encontrar lo referente a ello. Ahora bien, me pasa al grupo número dos. En el caso de los compañeros acerca del tema, la efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales. Bueno, ahora sí, yo creo que solo Alan ha estado preguntándole y por ahí Miriam ha participado. Para que sea una clase interactiva, si quieren pueden encender su cámara para ver que participen. ¿Qué podría llevar el marco teórico del grupo número 2? Participantes del grupo número 2, por favor. Como beneficios para beneficios de la comunicación online, podría ser. Bueno, pero sí, sí, está bien, compañero Ramos. Pero bueno, estamos hablando de que debe de llevar las teorías. Beneficios está bien, pero yo empezaría como tal por lo referente a explicar, ¿verdad? Cómo debe ser la efectividad de la comunicación, qué son las plataformas, ¿verdad? Las plataformas digitales, etcétera, ¿verdad? ¿Qué se conoce por centros educativos? Porque también eso debo de plantearlo, de Sí. explicarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí tendría que arrancar como tal el marco teórico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, efectividad de Responder la todos los comunicación. términos del texto, digamos, del problema, el planteamiento. Exacto, exacto. Los términos principales, a partir, bueno, creo que se nos desconectó por ahí el compañero, empezando por los conceptos y las definiciones, ¿verdad? Más comunes para poder entrar de lleno, ahí se une nuevamente los conceptos y las definiciones, ¿verdad? Ustedes, para entrar de lleno al problema, ¿verdad? Para entrar de lleno a todo lo referente a ese ámbito que va a abarcar. Y entonces, si nos damos cuenta, 10 páginas como tal, pues se convierten en bastante espacio muy corto para poder extender todo el tema, ¿verdad? Porque yo creo que por ahí son varios los aspectos que hay que abordar, porque por ejemplo, plataformas digitales, no solo un autor ha escrito sobre qué es una plataforma digital, existen varios, ¿verdad? Sí, Valdemar, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy también en el grupo de Alan, pero yo estaba pensando que como este tema que surgió casi, tuvo más evolución por la pandemia, porque anteriormente de la pandemia, pues muchos estudiantes y docentes tal vez no conocían muchas de las plataformas para dar clases así vía online o virtuales. Entonces, Sí, tal vez también en me mi pueden caso, incluir dentro de los antecedentes, me imagino que me lo marcaron, esa parte. sería de incluir la evolución que se ha tenido o la temporalidad también del Bueno, 2020 a la fecha. ustedes marcaron la temporalidad en el apartado número 4 del marco conceptual, ¿verdad? Entonces, ya a partir como tal del marco teórico, también pueden anclar ahí cuestiones acerca de la pandemia, ¿verdad? Y no digamos en los métodos, en la metodología, que es el tercer marco, y el último, que es la propuesta, ¿verdad? Ahí pueden como tal ustedes manifestar. Entonces, de esa manera que llevaríamos el marco teórico. Bueno, ¿alguien más del grupo 2? Sí, exacto. Muy bien, entonces tal vez si fuera bueno que se anclara, pero a manera también no muy extensiva, ¿verdad? Ustedes, porque
Exacto, por ahí lo podríamos anclar, ¿verdad? Para no extendernos tanto como tal en el mismo. Entonces, vean que en el marco teórico, ya si nos damos cuenta, pues es bastante corto el espacio que nos dan, porque es de 10 a 15 páginas. Pero, ¿qué recomiendo yo? Para ser puntuales, para ser como tal exactos, 10 páginas. No nos excedamos de eso. Ahora bien, algo que se me olvidaba y después voy con el grupo 3. Fíjense que dentro de esa parte, vuelvo a presentar acá y después voy con el grupo 3 para que hablemos un poquito. Vuelvo a presentar acá. Dentro del marco teórico, fíjense que debe de ir como tal en los primeros dos párrafos, ¿verdad? O en el primer párrafo, la hipótesis que nosotros tenemos acerca como tal del estudio, ¿verdad? Entonces, veamos qué es hipótesis y lo manifestamos. Es la premisa o respuesta al problema que debe ser sustentada y comprobada, dice, con la información que se obtenga de la investigación. De la pregunta de investigación, que se denomina comúnmente operacionalización, deviene la hipótesis. Investigue la clasificación de hipótesis, dice acá. No, pero nosotros solo vamos a tener una hipótesis general. Bueno, es decir, esa va a ser la premisa o respuesta, o probable respuesta, ¿verdad?, a la investigación. Es lo que nosotros creemos, porque, por ejemplo, en el caso del grupo número 1, ustedes ya me manifestaron la semana anterior, porque yo les pregunté cuál era la pregunta como tal del tema, ¿verdad? Entonces ahí podría ser, es decir, ¿cuál es la pregunta del tema o del problema? Entonces solo le anclamos, por ejemplo, el signo de interrogación o bien la palabra para convertirla en pregunta. Entonces sería, ¿cuál es la efectividad de la comunicación a través de las plataformas digitales en los centros educativos del municipio de Villanueva? Bueno, y ustedes me indicaron que la efectividad pues no se llevaba a cabo como tal porque había muchos fenómenos de la comunicación, ¿verdad? Y hablamos por ahí de los ruidos naturales, y no me recuerdo qué otro hablamos. Ruidos naturales y la otra clasificación, tal vez me ayuda. Bueno, ustedes investigan la otra clasificación, ¿verdad? Pero, por favor, entonces, en el primer apartado, es decir, en el primer párrafo del marco teórico, colocamos la hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es la posible respuesta a nuestra investigación. Al finalizar la investigación, ustedes se van a dar cuenta si en efecto, como tal, esa fue la respuesta, ¿verdad? Es para ello que se plantean las hipótesis. Ahora bien, grupo 3. En el marco teórico, ¿qué debería de llevar? Por favor, participen. Acá vemos que es un grupo solo de compañeras. ¿Qué creen ustedes que debe de llevar el marco teórico? Puede ser como la credibilidad de las fuentes periodísticas. ¿Cómo? La credibilidad de las fuentes periodísticas. Sí. ¿Y de dónde partirían como tal? ¿La credibilidad? ¿Esa es algo inmerso en esa parte? Uh-huh. ¿Qué más? También se podría hablar de las redes sociales en Redes general. sociales, exacto. Las redes sociales, ¿verdad? Y las que ustedes van a abarcar, ¿verdad? Un poquito ahí como hacernos una breve introducción como tal a dicho referente, ¿verdad? Y la credibilidad, ¿verdad? Credibilidad de las fuentes de información o de la red, credibilidad de las redes sociales, etcétera. No sé, por ahí ustedes lo pueden como tal, el rol o el papel de las redes sociales, ¿verdad? Abordar eso en varias de las páginas como tal que tenemos al marco teórico. Fíjense que les quiero mencionar algo. Como tal, pues debemos de llevar a cabo, yo estaba viendo la guía y fíjense que dentro de la guía, no me recuerdo en qué página, por favor si ustedes me pueden ayudar, se hacía referencia que debía de llevar algo que se denomina como terminología técnica, ¿sí? En la propuesta. Yo esto lo veo
terminología técnica, ¿verdad? Cuando nos referimos a terminología técnica, por favor, es terminología de la ciencia. Debemos de hacer como básicamente un glosario que se va a llamar terminología. Terminología técnica, por ejemplo, si ustedes quieren algo como en este caso, los compañeros, creo que es efectividad de la comunicación, no sé si es como tal terminología técnica de la comunicación, por favor la podríamos colocar. Es decir, el trabajo debe de llevar 30 términos, pero esto es un apartado fuera del marco teórico, ¿verdad? Debe de llevar 30 conceptos y definiciones técnicos, ¿verdad? O es decir, enfocados a la ciencia, ¿verdad? Entonces, también esto es otro parámetro que debemos de conocer para, como tal, tenerlo en cuenta y que no se repita entre el marco teórico y ese, como tal, apartado que se nos denominó terminología técnica, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Bueno, eso sería lo que debe de contener el marco teórico. Posteriormente, fíjense que el otro marco nos habla de los métodos que podemos utilizar como tal para la investigación y la propuesta, ¿verdad? En la propuesta, para darnos como tal ya una visión de lo que vamos a llevar a cabo, fíjense que debe tener una presentación, una justificación dicha propuesta, una visión, una misión, objetivos, que va a ser un general como tal, y 4 específicos. Los resultados a obtener y las fases o etapas de acuerdo a lo que se está proponiendo. Ejemplo, una guía, un programa, un modelo, un plan, un instructivo, un manual. Bueno, 4 conclusiones que van a derivar de los objetivos que tenemos de dicha investigación, recomendaciones, que ya como todos sabemos, las recomendaciones surgen de las conclusiones. Por cada conclusión, una recomendación, ¿verdad? Entonces, ven cómo se enlaza todo el trabajo de investigación, ¿verdad? Todo va muy entrelazado. Ahora, vuelvo a presentar. Bueno, no sé qué me pasó acá, pero la plataforma no me lo permitió. Bueno, no me lo permite ustedes, déjenme ver bien. Ahí estamos. Bueno, acá me notifica que sí estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, entonces, dudas acerca de lo que debe de llevar el inicio, el marco teórico, que ya hablamos acerca de la hipótesis y posteriormente, entonces ya hablar como tal de las distintas teorías o doctrinas que hacen referencia a nuestro problema de investigación, ¿verdad? Es decir, esas teorías, esas doctrinas son las que ya han sido dadas por los autores, pero ustedes también pueden interpretar como grupo ahí algunos párrafos e incluirlos, ¿verdad? Eso no es prohibido en un trabajo de investigación, eso se debe de hacer, es más, se debe de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la interpretación que ustedes hacen confrontando a la realidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí, abro el espacio para dudas y si no, continúo con lo que es el manual de publicaciones AP. Ahora bien, ahora ya que ustedes hoy finalizaron como tal, los que están en noveno semestre, finalizaron como tal el seminario de tesis, ¿verdad? Así tengo entendido. Sí, Lick. Bueno, ahora bien, dentro del marco teórico que realizaron, ustedes me imagino, los compañeros, yo creo que la mayoría acá de ustedes son de noveno, a excepción de las compañeras García, Torres, Díaz y Espinal, ¿verdad? Ahora les pregunto, dentro del marco teórico, ustedes colocaron las distintas teorías, doctrinas acerca de lo referente a lo que va a ser su investigación, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es de esa manera, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Andrea. Andrea Maciel.
Sí, Lick, disculpa, es que aquí en mi cuarto no llega toda la señal y no le escuché toda la pregunta. Por eso abrí la puerta. Gracias, muy amable. Dentro de el plan de investigación que usted realizó para el seminario de tesis, ahí plasmó distintas doctrinas y distintas teorías acerca de su tema, me imagino. Y también las interpretó, ¿o me equivoco? ¿Sí, Lick? ¿Fue de esa forma? Bueno, Sí fue de esa forma como lo dijo el licenciado. Porque muy son bien. diferentes, así como usted los está explicando de otra manera, como él. Sí, sí, pero al final es lo mismo. Yo creo que es lo mismo esa parte, ¿verdad? Donde uno como tal, pues busca distintas teorías acerca del problema a investigar, ¿verdad? Y entonces las plasma, pero las cita. Y además interpreta Ah, como sí, tal dentro de tiene que todas. citarlo uno. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero Mire, yo tengo Lick, acá, ¿y cuántas citas es lo mínimo, lo máximo que usted va a aceptar en el trabajo? ahorita vamos ahí, ahorita vamos a eso. Ah, bueno. Ahorita. Sí, como es grupal, pues yo creo, considero que es un poco más factible. Muchas gracias, André. Bueno, eh, Lick, sí, buenas noches. ¿Quién me saluda? Ah, Valdemar. Cuenta. sí, fíjese que en lo que hicimos con el Lick William, bueno, lleva una pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, mi tema fue la función de los departamentos de comunicación social en las instituciones públicas. Entonces, él me asesoró que le agregara durante el año 2020 y lo que va del 2021. Entonces, no sé si sería bueno agregar esto a nuestro tema para aterrizar, en otras palabras, va la delimitación y temporalidad. Bueno, eso ya está realizado. En el primer marco que llevamos a cabo, hay una parte de delimitación, donde está como tal la temporalidad y el espacio, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahí se encuentra. Ahora, ¿cómo aterrizar esta parte? Bueno, el nombre del tema, colóquenlo en forma de pregunta y ahí encuentran ustedes lo referente a la pregunta de investigación, ¿verdad? Es el mismo nombre del tema, solo se le coloca en forma de pregunta, ¿sí? Forma de pregunta. Ah, está Exacto. bien, Víctor. Muy bien. Bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? O bien operacionalización del problema, se denomina en otros ámbitos, ¿verdad? Pero es lo mismo, yo creo que es solo colocarlo en forma de problema el tema que vamos a investigar. Entonces, ese sería el apartado, pero ¿cómo han cambiado ustedes lo referente? Fíjense que hace años tuvimos la oportunidad de compartir unas sesiones ahí, recuerdo que fue el curso si no estoy mal, de literatura hispanoamericana, creo que con los compañeros que están acá, y pues la parte en lo referente a la participación para ese momento, a este momento, pues sí se nota el desarrollo académico que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Entonces, qué bueno por ustedes, veo que como tal los frutos ya se van dando, ¿verdad? Ya se nota como tal lo referente a lo que hemos, en el caso de los dos grupos que como tal he tenido la oportunidad, y me imagino que también con las compañeras, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso sería lo referente. ¿Alguien más quiere platicar algo acerca del marco teórico antes de entrar a hablar cómo se debe de citar? Sí, entonces el marco teórico es información investigada de internet o y es propia. No. Bueno, aquí hay algo importante. Muchas gracias, Kelly. Bueno, fíjense que como tal puede ser investigada en el ámbito del internet. Yo creo que no hay que apartarnos de. Bueno, ahora bien, no sé si le capté bien. Ahora, hay un apartado acá que fíjense que lo que trata el manual de normas APA es uniformar las citas, porque imagínense que si no hubiera algo que sea de un corte uniforme, ¿cómo citamos lo que han dicho otros autores? Entonces nosotros copiaríamos el enlace y lo pegamos o los nombres, y es decir, todo va en una forma muy distorsionada, ¿verdad? Entonces el manual de normas APA lo que pretende es uniformar el trabajo de investigación. Esa es la pretensión del manual de normas APA.
Ahora bien, o es propio, dice acá Kelly. En cuanto a lo referente, también me puede explicar esa diferencia que usted comprende en esa parte, Kelly, si es propio o es copiado de internet, no sé, no le comprendí muy bien esa parte. Ok, sí, preguntaba si era copiado de internet o nosotros los tenemos que redactar. A eso me refería con propio. Ah, bueno, muy bien, ahí estamos. Muy bien, bueno, vean pues, ¿qué recomiendo yo como tal? En el marco teórico debemos de citar autores, ¿verdad? Citar autores de libros de texto o libros digitales, ¿verdad? Porque esto es algo que está muy común, muy a la moda y eso es permitido, ¿sí? Pero, como lo indica Kelly, o bien los redactamos por nuestra propia cuenta, no. Como tal, fíjense que un trabajo de investigación, para que tenga esa formalidad, para que el contenido que nosotros plasmemos sea de un corte formal, es necesario traer a colación otros autores. Es decir, solo por nuestra cuenta no podríamos armar el trabajo de investigación. Y les voy a decir por qué. Por más inteligente que sea uno no lo sabe todo. Entonces, uno necesita asesorarse en esas teorías, en esas doctrinas, que no servirán como tal para enfrentar nuestra propuesta. Entonces, ahorita les señalo, ¿verdad? Ahora le pregunto a Kelly, no sé si me logró comprender esa parte. Sí, 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 sí entendí. Ah, bueno, muchas gracias, Kelly. Bueno, Es que yo ¿alguien le más? estaba, perdón, yo le estaba confundiendo con lo de los antecedentes. Entonces estaba un poco confundida porque con Eric William de una vez lo hicimos. Entonces, por eso me quedé pensando, pero sí, ya entendí, perdón. No tenga pena, sí. La primera parte, el marco conceptual, sí era básicamente nuestra redacción como grupo, ¿verdad? Acerca de los antecedentes y también pues nos dábamos la idea acerca del problema en algunos documentos, ¿verdad? Que hemos leído. Ahora bien, el marco teórico, sí como tal, van las doctrinas, las teorías que los autores han establecido. Creo que... Lick, Lick, disculpe, referente a lo que mi compañera comentó, entonces, digamos, ¿verdad? Se cita las doctrinas o alguna teoría y puede ir como que una como, no dicha conclusión, pero sí palabras de nosotros, creo yo, ¿verdad? Sí, Ah, puede ir creo el que esa era comentario. tal vez la duda de mi compañera. Bueno, yo así le caché un poquito, que sí puede ir entonces la cita y una palabras de nosotros, ¿verdad? Sí, puede. Evidentemente como conclusiones, o estoy equivocada. Tal No, vez como para hacerle una Ajá, para hacer introducción alguna a la introducción o algo citación. así. No como introducción conclusión al tal cual. párrafo. Sí, me Ah, imagino bueno. introducción al párrafo, claro, no hay ningún problema. Sí, es Ujú. permitido. Además, también ustedes pueden interpretar lo que dicen los párrafos que ustedes Sí, citen. Lick, a eso me refería. Tal vez me di a entender mal, pero es interpretar. A eso, Es, Lick. bueno, Sí. interpretar y después comentar, ¿verdad? Porque hacemos la interpretación y lo comentamos plasmándolo en el texto o en la redacción. Entonces, sí es permitido, no hay ningún problema. Eso es como tal lo referente a un marco teórico, ¿verdad? Porque se sustenta con contenido científico, ¿sí? Que es lo que han dicho los autores. Y ahora bien, nosotros también plasmamos nuestros comentarios, nuestras interpretaciones también. No hay ningún problema. Lick, Lick, pero tenemos que, pongámosle, copiar un párrafo, digamos, de internet, ejemplo, y después nosotros podemos hacer una conclusión de ese párrafo, no cambiar el párrafo, ¿verdad? Sí, exacto. Ustedes tienen que interpretar ese párrafo y comentarlo, ¿verdad? Eh, no básicamente cambiarlo o tomar esas ideas como propias y ir cambiando por ahí letras, no. La síntesis como tal, ¿verdad? Aquí ya utilizamos algún método, analizamos lo que plantean los autores y entonces nosotros ya lo plasmamos, ¿verdad? A manera de comentarios grupales o comentarios propios de cada uno de ustedes. Eso es como tal hacer un marco teórico. Y fíjense que este ejercicio sirve porque la tesis al final así se debe hacer. Entonces, las tesis de grado se hacen de esa manera y entonces este trabajo no es la excepción, ¿verdad? Así lo debemos de hacer. Veo que como tal ustedes pues ya
se dan cuenta de esa cuestión. Ahora, lo que me comentaba Kelly acá es si le podemos hacer una introducción. Por ejemplo, si quieren hablar acerca de el enfoque de las redes sociales, se lleva a cabo a partir de la doctrina denominada red social primaria, por ejemplo. Eso se puede hacer una pequeña introducción al párrafo, eso no hay ningún problema, ¿sí? Lick, pero esto que estamos hablando ahora del un comentario acerca del párrafo, o sea, sí es válido, es opcional, ¿no? O tiene que ir a fuerza. No, yo creo que debe de ir, porque imagínense que solo coloquemos citas de autores, entonces, ¿dónde Ujú, veo yo su interpretación, verdad? ujú. Porque Ah, ok. lo que queremos es generar conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento, vemos nosotros las distintas, por ejemplo, hablemos de red social, si ustedes me colocan, según el autor, por ejemplo, Álvarez. Según el autor Álvarez, las redes sociales son los mecanismos, etcétera. Entonces, a partir de, ustedes colocan 3 autores, ¿verdad? Acerca de lo que manifiestan ellos como red social, y ustedes interpretan esas 3 doctrinas o teorías y ya pueden manifestar una propia a partir de esas 3. Y eso es generar conocimiento. Fíjense que eso es un tema que se denomina redacción generativa en el ámbito de la redacción y en el ámbito de la investigación también, donde ya como tal generamos, ¿verdad? Conocimiento, generamos ciencia, ¿sí? Sí, Lick, solo que verdad que en los antecedentes no va a alguna cita tal cual, ¿verdad? Sino No, que ya es específicamente es en el marco teórico, ¿verdad, Lick? Eso es lo es que yo comprendo. exactamente, Sí, ¿verdad? únicamente en el marco teórico, ¿sí? Sí, porque evidentemente ahí, bueno, yo he visto algunos ejemplos que ahí sí o sí van las palabras, ¿verdad? Del autor eh, y luego pues la citación, ¿verdad? Sí, en el marco, es únicamente las citas en el marco teórico, ¿sí? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más ustedes? Y vean que este tema del marco teórico, lo que yo planteé en las diapositivas es bien sencillo, pero nos lleva a discutirlo, a platicarlo. Y como si nada, pues ya pasó la primera hora, vean. Y vemos ahí que se unió también el compañero Acajabón, el coordinador del grupo número 1. Entonces, mucho Buenas gusto, noches. Luis, buenas noches. Sí, usted como tal ya me envió el trabajo, ustedes. Yo creo que Sí, ha sido Luis el es único correcto. que lo ha enviado y acá veo me lo envía, déjenme ver porque no tiene nombre acá. Ah, sí, Alan también. Y Ujú. Rosemary. Bueno, grupo número 2, me lo envió 2 veces, Alan. Ah, muy bien, ahí estamos. Bueno, entonces ahí estamos, compañeros. Ahora, grupo número 3, ¿alguna duda acerca del marco teórico? Ya desde el inicio estaba Dylan y la compañera Marina. Luis es el que se acaba de unir. Sí, correcto. Tengo una duda sobre el trabajo que se le envió. Cuénteme. En este caso, usted le va a hacer la revisión respectiva y nos va a dar algunas recomendaciones, me imagino, al respecto. Exacto, sí. Yo a partir de Ok. mañana lo reviso. Como son 3 grupos, voy a revisar conforme el orden cronológico del envío, ¿verdad? Y en este caso fue usted. Entonces lo voy a revisar y voy a hacer algún comentario en el mismo documento, ¿verdad? Todos me lo enviaron en Word y ahí es fácil hacer el comentario. Entonces yo les colocaría como tal ahí algún comentario, alguna observación y posteriormente para que se rectifique si en el caso fuera necesario, ¿verdad? Ok, Ajá, y se los haré muy llegar bien. a la misma persona que en este caso la conexión está con los coordinadores, ¿verdad? Entonces por ahí llevaré a cabo. Pero nosotros, para no perder tiempo, estamos avanzando con el marco teórico, ¿verdad? Es decir, nosotros no Sí, sí, perdemos tiempo. Muy sí, bien. perdón la tardanza. No, no tenga Luego, ok. pena. Ahora sí, si no sé si Dylan o Marina, que estuvieron desde el inicio, tienen alguna duda, que tal vez ellos como representantes, porque me hace falta Douglas y Evelyn no se conectó hoy.
Y la compañera como tal, Aileen, ¿verdad? Pero también pues, por cuestiones de trabajo creo que como tal ha estado un poquito ahí mermada, pero tenemos la conexión acá con Luis, que es el coordinador y él es el que indica los parámetros. Entonces, si no tienen dudas, yo continúo. Bueno, ahora sí, ¿cómo citar en normas APA? Y ustedes me indican, como tal, ya la mayoría tiene una parte referente a lo que como tal ha sido normas APA. Entonces vamos a utilizar las normas APA número 6. ¿Por qué? Porque a mí no me indicaron si era 6 o 7, 8 o 9. Entonces yo creo que la más común es la número 6. Y como tal, el formato APA lo vamos a utilizar únicamente para las citas. Fíjense que eso me comentaban también algunos compañeros de que ¿por qué en Guatemala solo utilizamos el famoso formato APA para las citas y no como tal para el texto? Porque si ustedes se dieron cuenta, el texto acá debe de ir justificado y normas APA dice que debe de ir alineado a la izquierda. Porque en Guatemala lo único que lo utilizamos, casi la mayoría de universidades, es solo para lo referente a lo que son las citas en el texto, las citas de autores. No lo usamos como formato en general. Eso es una característica. Y en este caso no es la excepción, solo para las citas lo vamos a utilizar. Las citas en el propio texto y al final, ¿qué es lo que lleva como tal un trabajo de investigación? A ver, Ana. Vamos a utilizar las normas APA para las citas en el texto. Al final, ¿qué debe de llevar un trabajo de investigación? Sí, es lo último que debe de llevar. Bibliografía o denominadas en el formato APA referencias, ¿verdad? Entonces, solo vamos a utilizar las normas APA para las citas en el texto y las referencias, únicamente, ¿sí? Todo lo demás del trabajo se queda con los parámetros que marca la guía, ¿sí? Lick, perdone, ¿podría volver a repetir? Es que no lo escuché muy bien, disculpe. Las normas APA únicamente las vamos a utilizar para lo referente a lo que son las citas en el texto y las referencias. Para cuestiones de formato del trabajo, nos quedamos con lo que ha establecido la guía que yo les envié. Ok, Lick, Ah, bueno, entonces quiere gracias. decir que el texto usted lo quiere justificado, ¿verdad? No como en norma APA que lo pide alineado a la izquierda. Exacto. Ok, Solo para las citas, solo para las ¿sabe? citas y las referencias. Perdón, y tenía una duda, ¿el interlineado que vamos a utilizar? El interlineado, fíjense que la universidad no nos lo plasmó. Si ustedes Ah, dieron ok. no se establecía. Pero Ajá. indiqué que el interlineado sea a 1.5 para Ah, que ok. no quede muy pegado el texto, si no, no se entiende ustedes. Entonces, a 1.5 vamos a utilizar el interlineado en todo el trabajo. Bueno. Nosotros se lo habíamos hecho en 2.5, que así lo habíamos trabajado, pero si hay necesidad, 2.5, pero los márgenes. no el entrelineado, así no lo habían. Pero si hay necesidad de volverlo a corregir, no hay problema. Bueno, sí, yo diría que a 1.5, es que 2. Ok. Bueno, yo no sé, tal vez lo puede revisar Luis, porque 2.5, fíjese que es muy raro que se pida, porque es demasiado amplio. ¿No será que a Tal ver vez Sí. a 2. Tal a vez a 2? 2. Ajá, el máximo creo que es a 2, Luis. Ok, Entonces, no hay problema. ajá, tal vez me Eh, lo reducen a 1.5. ok, Sí, estaba 1.5. Está sí, 1.5, no hay ningún inconveniente. ok. Muy bien. Gracias, Marina. Si no es así, no participa usted. Bien, aquí le estaba poniendo atención, Nick. Buenas noches, bienvenida. Bueno, ahora sí, creo que ahí subsanamos las dudas, ¿verdad? Ustedes, ahora sí, vámonos con el manual de publicaciones APA. ¿Para qué fue creado? Veamos. Este es un manual de estilo, el cual establece las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de investigación en una o varias disciplinas. Esto famoso de normas APA se utiliza en todos los ámbitos de las ciencias actualmente. Ciencias jurídicas, ciencias económicas, ciencias sociales y ciencias de la comunicación. ¿Cuál es el propósito como tal de este manual de normas APA? Vean que el propósito, como yo lo he venido mencionando, es
es uniformar las citas. Bueno, es decir, si yo cito a un autor en la página 1, por ejemplo, del marco teórico, que si cito a otro autor en la página 10, sea de la misma manera, porque como yo les comentaba, si no hubiera un manual de estilo donde uniforme como tal la citación de los textos, yo podría hacer esto. Si yo copio de internet, por ejemplo, podría copiar el enlace, ¿verdad? Que es la dirección URL, podría colocar el DOI, podría colocar, al menos eso en ámbito como tal de internet. Pero si yo tengo libros de texto, como por ejemplo, yo, ¿qué colocaría? Podría colocar el apellido del autor, el nombre, el libro, la ciudad, etcétera. Entonces, esto nos marca cómo se debe de uniformar, ¿verdad? Sea algún documento de internet, sea algún documento como tal de libro de texto, sea una revista, etcétera, ¿verdad? Sí, sea una revista, sea lo que sea, esto lo uniforma. Bueno, además de uniformar las citas, fíjense que nos marca cómo debe de llevarse a cabo las referencias y bibliografías, de manera que se haga más fácil a la persona que esté dando lectura al trabajo de investigación localizar las fuentes. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque se utiliza en las citas y también como tal en las referencias. En las referencias es también lo mismo que decir bibliografía, ¿sí? Es lo que lleva como tal un trabajo de investigación. Sin embargo, acá pues ustedes sabrán que también no es un trabajo de investigación en el cual solo, como lo hacen tal vez los compañeros del nivel diversificado o los primeros semestres de la universidad, donde únicamente se copia diestra y siniestramente todos los enlaces URL. No, acá ustedes se van a dar cuenta que si yo quiero como tal enfocar en el enlace URL, en la referencia, es decir, en la bibliografía, en lo que va de último del trabajo, pues tengo parámetros también para hacerlo, no es únicamente a diestra y siniestra. Entonces vamos a ver esos parámetros ya cuando lleguemos a ese apartado. Bueno, ahora bien, ahora sí nos vamos cómo citar en el texto. Creo que ya hicimos una buena introducción para poder hablar lo referente a ello. Bueno, fíjense que las citas en el texto como tal, en el marco teórico, ¿verdad? Esas son las citas en el texto. Tienen dos situaciones. Por ejemplo, la famosa cita directa, que es la más común utilizar. La cita directa es aquella en la cual yo encuentro un libro de texto y a mí me interesa tomar un párrafo. Y entonces lo copio literal. Esa es la famosa cita directa. Bueno, pero tiene dos cuestiones. Por ejemplo, si la cita directa es menor a 40 palabras, es decir, el párrafo que yo quiero copiar de ese libro de texto o de ese libro digital es menor a 40 palabras, tiene la característica que debo de encerrarlo entre comillas. Bueno, esa es la primera característica. Y al final de la cita se añade entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página. El año en el cual el texto nació, en el cual surgió, en el cual fue publicado. Y la página del texto del cual yo extraigo esa idea. O el número de párrafo cuando no esté numerado el material. Esto es muy difícil que pase. Siempre, por lo regular, un trabajo de investigación va a estar numerado por página. Ahora bien, si la cita tiene más de 40 palabras, se va a escribir en un bloque distinto, en un párrafo distinto al cual estamos como tal plasmando nuestras ideas. Y además no debe de llevar comillas. En una línea aparte, vean, es decir, en un párrafo aparte, con sangría de media pulgada. Y ya vamos a ver los ejemplos. En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y la puntuación. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros lo estamos copiando literal de otro texto. Entonces, ahí no se penaliza si como tal el autor se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos citando, ¿verdad? Entonces,
En el caso del revisor de nuestro trabajo, de la ortografía y la redacción, no nos puede penalizar si una cita textual de, por ejemplo, un conector no tiene una coma, no nos pueden penalizar por eso, porque estamos copiándolo literalmente del otro autor. Ahora veamos los ejemplos. Creo que es mucho más fácil hablar con ejemplos. Bueno, la primera, la cita menor a 40 palabras. Ve, este fue un texto tomado para hacer referencia y para ejemplificar, ¿verdad? Vean que indica el párrafo. El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Punto y seguido. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe vean que se abren comillas, y eso nos indica como tal que lo establecido entre comillas es una cita literal menor a 40 palabras. Dice que existe una relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar. Se cierran las comillas y entre paréntesis, para citar, se coloca el apellido del autor, que fue Herrera, en el año 2009, vean, y la página 257. Se cierran las comillas y se establece el punto. ¿Se recuerdan para qué sirve el signo de puntuación denominado el paréntesis? Para hacer aclaraciones? Y acá la aclaración es que lo establecido entre comillas es copiado literalmente, ¿sí? De esa forma, ahora les pregunto, me detengo acá, de esa forma ustedes sabían como tal establecido las normas APA. Yo creo que no hay ninguna diferencia. Me comentaban que utilizaron la número 7, pero es de la misma forma. Por favor, los escucho. Lick, tengo una duda. Sí, cuénteme, Andrea, pero primero cuénteme, si es lo mismo, ¿cómo lo citaron porque ustedes me comentaron que en el seminario de tesis fue en el manual de publicaciones APA número 7. Sí. Sí, Y así era. exactamente. Cita, y así como usted lo está diciendo. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es la duda ahora sí? Así como usted dice entre paréntesis, eso es lo que se copia directamente. Y lo de arriba es una pequeña introducción que uno coloca, entonces. Bueno, primero aclaremos. ¿En las comillas o entre paréntesis? No, es que en las comillas, entre paréntesis es lo que uno cita. Bueno, le voy a decir acá. Entre paréntesis están los datos que se requieren del autor del texto. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Ahora bien, entre comillas, es lo copiado textual o literalmente del libro del autor Herrera, en la página 257. ¿Sí? Y lo que está arriba, donde empieza el fracaso escolar, es lo que uno coloca, entonces. Eso, exactamente. En el caso de ustedes son autores del seminario, pueden colocar una pequeña introducción a lo que quieran copiar literalmente. Eso no es prohibido, ¿sí? Eso sí se puede hacer. Pero de uno, no copiado, ¿verdad? Exacto. Es decir, ustedes, por ejemplo, en este caso, yo podría decir también, el fracaso escolar es un problema que afecta de manera mayoritaria al área rural. Estudios han indicado que las principales causas de deserción se mencionan a partir, y ahí ya cito lo que dice este autor, de la relación entre condiciones socioeconómicas de alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar. Eso es permitido también. Entonces, por eso es un ejemplo acerca de, pero también puede ser de que como tal, ustedes hubieran colocado, por ejemplo, en este ejemplo, el fracaso escolar, y entonces ahí coloquen todo el párrafo que van a citar literalmente, ¿verdad? Pero eso ya queda... de las dos formas se puede. Sí, cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ahora bien, esto va entre comillas, derivado que es una cita menor a 40 palabras, ¿sí? Ahora bien, ya cuando es más, ya no. Ahora vamos al otro ejemplo. Acá está el otro Solo ejemplo. una consulta.
dentro del conteo de las palabras no se incluye ID, ¿verdad? ¿O sí? Bien, bien se incluye. También se incluye dentro del, Todo. del... Vean, por ejemplo, Ah, yo bueno. acá Ah, bueno, es selecciono. que tenía esa duda. No sabía Bueno, si sí o se daban. porque miren, pues, se les va a hacer complicado más si ustedes están contando palabra por palabra. Eso no se lo recomiendo. Dentro de la experiencia que tengo, no hay que contar palabra por palabra, sino lo que hay que hacer es colocar el texto y posteriormente se selecciona y la plataforma Word nos indica en el apartado inferior izquierdo cuántas palabras he seleccionado. Entonces es así. Es decir, no contamos una, dos, tres, porque eso nos permitiría que ahí nos quedemos en el trabajo y no avancemos, ¿no? Entonces solo se selecciona y se ve cuántas palabras se seleccionaron, Ah, ¿sí? bueno, sí, yo tenía esa duda. Ah, bueno, no tengan pena, ustedes pregunten con toda la confianza. Y si se dan cuenta en este equipo, en este grupo, hagamos un paréntesis, porque también no todo es academia. Si se dan cuenta, ustedes acá, con este grupo, pues yo tengo un poco más de confianza, ¿verdad? Y eso es bueno, porque entonces preguntamos, analizamos, ¿verdad? Cómo se debe de llevar a cabo todo este parámetro. Yo también les voy a elevar un manual de publicaciones APA que es en su versión 6. Por supuesto, no es todo el manual, porque si no, no terminamos nunca, ¿verdad? Ustedes, pero por lo menos sí tiene los aspectos más básicos, ¿verdad? Es decir, lo que se está explicando acá lo encuentran en ese manual, ¿verdad? Y de forma rápida y les va a servir de aquí en adelante también. Entonces, es ahí. Ahora sí veamos entonces lo referente a cuando son más de 40 palabras. Ya les di el tip cómo seleccionar ese apartado para no estar contando palabra por palabra, porque si no eso, olvídense, ustedes no terminan nunca. Bueno, acá, bueno, voy a tratar de ejemplificarlo, vamos a ver si, ahí está, ya lo logré. Bueno, ahora sí, por ejemplo, si yo voy a citar un párrafo mayor a 40 palabras, ¿sí? Puedo hacer estas dos denominaciones. Muy bien. Por ejemplo, acá se habla, veamos de qué habla el texto. Las regiones son subdivisiones del espacio geográfico planetario, del espacio nacional o inclusive del local. Bueno, ese es el tema que se venía hablando en ese ejemplo. Entonces vean que ustedes pueden colocar, por ejemplo, el grupo 3. Según el autor Quiroa, en el año, como tenemos que utilizar bibliografía no menor del año 2002, ¿verdad? Pero puede haber una excepción por ahí que sea algo interesante, ¿verdad? Entonces no se preocupen si me colocan una menor al 2012, tampoco es una sanción muy enfocada, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser algo que se estableció en el año 2000 y es de lo mejor que está, ¿verdad? Entonces puede hacer también. Entonces fíjense que podría colocar, por otro lado, el autor, o bien por otro lado, Quiroa en el año 2000 afirma que redes sociales son 2 puntos, y entonces ya coloco lo que él manifiesta, pero vean acá, es un párrafo mayor a 40 palabras. ¿Cuál es la característica? Fíjense que en primera instancia debe de llevar un espacio como, o bien conocido como la sangría francesa, es decir, todo el párrafo se corre con sangría, pero hay dos modalidades que se aceptan. Puede ser que la primera línea sea con sangría francesa y entonces, vean ahí, lo traté de ejemplificar en este momento, que acá pues se me complica un poco porque no es como tal esa. Vean, más o menos así podría quedar la otra forma, con sangría francesa. Puede hacer que ustedes lo coloquen solo únicamente en la primera línea o bien a todo el párrafo y no hay ningún problema, no hay ninguna sanción que se coloque a todo el párrafo. Vean, se puede llevar a cabo de esa forma. Pero ¿qué es lo referente acá y la diferencia con la menor de 40 palabras? Primero, no va encerrado entre comillas. Segundo, va en un bloque aparte, en un párrafo aparte, para hacer la referencia, ¿verdad? Y además, si ustedes se dan cuenta, si se coloca el nombre del autor al inicio como tal de esta cita,
o bien al hacerlo referencia, y el año únicamente, entre paréntesis, al final colocamos la página. Ahora bien, si ustedes colocan, podría ser, por otro lado, las redes sociales son 2 puntos, entonces nosotros acá donde están las comillas, tendríamos que colocar el apellido del autor, Santos, 1980, página 25. También puede ser de esa forma. Sin embargo, acá tendríamos que decir, por otro lado, ¿verdad? Quitamos esto, se afirma, porque no podría ir 2 veces el nombre del autor. Podría ser de esta manera, cualquiera de las 2 maneras es permitida, ¿sí? No sé si como tal ahí pudieron ver los movimientos que realicé respecto a ello. Sí, Lick. Muy bien, bueno, eso sería en cuanto a la citación. Ahora fíjense ustedes de que esta citación se puede hacer de forma manual o bien se puede hacer de forma ya sistematizada en el ámbito de la plataforma Word. ¿Ustedes me comentan si lo saben utilizar? Sí, Lick. En Word sí, pero yo tenía duda porque Lick, William, como que no, saber, yo no mucho le entendía a él en la manera que lo quería, porque yo lo hice en Word y me dijo que estaba mal citado, pero no sé. Bueno, yo les recomiendo que como tal, vean, ¿qué recomiendo? Por ser un trabajo pequeño, ¿sí? Por ser un trabajo pequeño que en 10 páginas, ahora sí, ¿cuántas citas debo de pedir? ¿Verdad? Bueno, miren pues, en este caso, como mínimo, yo diría que son 10 citas de autores, ¿verdad? Para que se sustente el trabajo. Pero eso sería el mínimo. ¿Por qué? Porque sería una por página. Pero si ustedes quieren, pueden hacer una citación, por ejemplo, de 20 autores, ¿verdad? Lo mínimo serían como tal 10. Sí, eso sería lo mínimo que se podría aceptar, ¿verdad? Para que como tal... Máximo 20. No, el máximo pueden exceder ustedes, pueden exceder ahí las que coloquen, pero tampoco les daría chance para colocar, por ejemplo, 50, ¿verdad? Porque son 10 páginas, no les daría el espacio como tal para colocar 50. Pero sí podrían colocar más de 10 si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Es más, va a ir más fundamentado el trabajo con conocimiento científico. Pero sí me gustaría que coloquen sus interpretaciones, porque como les digo, lo que nos interesa es generar ciencia. Ahora, voy a explicarlo brevemente en Word, solo para que ustedes vean, pero a mi criterio sería lo ideal que se trabajara de forma manual, así como yo se los expliqué. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que en el caso de Word, fíjense que les voy a explicar acá. Vamos a cerrar esta guía y voy a abrir un nuevo documento porque les voy a enseñar. Ahorita lo comparto para que vean cómo se puede llevar a cabo. Y vamos a utilizar el mismo párrafo. Cuéntenme. Usted nos hubiera dado. Sí, usted explica más detallado. Hubiera dado usted, Lick. Sí, lo que pasa es que son distintas maneras de enseñanza, ¿verdad? Ustedes, pero como tal yo creo que por ahí cada uno va a ir comprendiendo mejor en cada paso, ¿verdad? Lo bueno que eso era solo un curso, entonces ahorita nos estamos preparando ya para el técnico y para el final, el otro año. Sí, no, y además lo establecido en ese curso, pues me está ayudando a mí bastante, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, yo les digo, ya saben esto, sí, ustedes eso me ha ayudado a avanzar a mí bastante en este curso, porque si estuviéramos en cero, pues se complica un poquito más, ¿verdad? Pero ya ven que hasta las compañeras como tal acá de Pinula, pues hemos estado en esa interacción y eso me parece bueno. Entonces ese antecedente nos sirve bastante a ustedes. Lick,
Es que fíjense que yo me dedico un poquito más a esto, tal vez por eso les estoy dando como a mí, porque a mí me costó también aprender, ustedes. Fíjense que yo con el tiempo fue que fui aprendiendo, no fue algo tan mecanizado como tal al principio. Con la experiencia me fui formando un poquito en esta parte. Entonces es por eso que lo he llevado de ese asunto. Bueno, pero ahora expliquemos acá. Estamos en la plataforma Word, me comentan si lo pueden ver. Ahorita solo estoy colocando el párrafo acá. Lo voy a colocar en una letra mayor ustedes para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? Incluso vamos a ver letra 18 para que ustedes lo puedan ver bien. Bueno, es el mismo párrafo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Veamos que es el mismo párrafo. Herrera 2009, página 257. Bueno, ahora bien, estamos viendo Word. Vean dónde estamos ubicados. Al final de la cita. ¿Cómo sabemos que es una cita? Por los paréntesis. Nos vamos al ámbito de referencias en Word. Cada quien va a tener un Word distinto, pero nos dirigimos al ámbito de referencia. En la primera parte del menú aparece tabla de contenido. En la siguiente dice insertar nota al pie de página. Esa se utiliza para hacer aclaraciones, pero en este trabajo no lo vamos a utilizar. En algunos libros lo pueden ver ustedes cuando se ingresan algunas notas. Por ejemplo, se dice Segunda Guerra Mundial y se inserta una nota al pie de página y se explica. Para eso se usa. Ahora, en cuanto a las referencias, vean, insertar cita. Y tenemos administrar fuentes, estilo y bibliografía. Veamos acá. En estilo, ahí automático aparece APA, pero yo le voy a dar acá porque tiene más apartados. Entonces, para que veamos, tiene Chicago, tiene GB 7714, el ISO, el famoso ISO, y tiene varias, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa APA. Entonces nos ubicamos después de las comillas y le damos insertar cita, ¿vean? Y van a aparecer dos cuestiones. Agregar nueva fuente, agregar nuevo marcador de posición. Nosotros nos vamos a ir a agregar fuente, ¿sí? El tipo de fuente, vean, acá se puede ver si es un libro, una sección de libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, actas, informes, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, etc. Ahí aparecen, vean, hasta película, entrevista, caso judicial, varios. ¿No se ve? Bueno. No. Déjenme ver. Entonces vuelvo a explicar, porque si no nos quedamos por ahí perdidos. O sea, no se miraba las citas. Bueno, lo que pasa es que no lo he incluido. Espérenme, voy a hacerlo un poco más grande. ¿Sí ya están ubicados donde dice referencia, insertar cita? Sí. Bueno. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más grande. No se puede, Eric. No se puede, Eric. No se ve, cuando abro este apartado, no se logra ver. Déjenme ver. Bien se miraba. Sí se ve, Lick, solamente cuando usted está explicando internet y todo eso, no se lograba ver las otras opciones que usted estaba explicando, pero de ahí sí se ve bien. Vale, miren pues, entonces aparece crear fuente, después dice tipo de fuente bibliográfica y dice libro. Ahí hay un submenú, yo puedo abrirlo, ustedes realícenlo en su computador posteriormente y ahí aparecen todo lo que ustedes pueden grabar. Yo lo voy a hacer el ejemplo con libro, ahí, así se queda. Entonces vean, autor. ¿Cómo sé yo cómo citar al autor? Hasta abajo aparecen los ejemplos. Entonces vean, yo como tal voy a colocar al autor Herrera. Le vamos a colocar Alan, por ser participativo acá el compañero. Alan Herrera. Bueno, ahí está. El título de la obra, por ejemplo, coloquémosle fracaso escolar. Fracaso escolar. ¿En qué año salió la obra? Pongámosle que fue en el año 2020. En la ciudad, manifestemos que fue en Guatemala. La editorial, pongamos que fue la editorial Fénix. Provincia o estado, pues también podemos colocar Guatemala, ¿verdad? Y el país o región, igualmente Guatemala. Yo diría que en provincia o estado, mejor lo quitemos.
Provincias como el tipo de Argentina, ¿verdad? La provincia tal. Acá nos da el parámetro para que coloquemos editor, volumen, número de volumen, título breve, páginas, etc. Pero a nosotros solo nos interesa colocar apellido, nombre, título de la obra, el año y la ciudad y la editorial. Esos son los datos más básicos. Entonces yo, vean, le doy a aceptar. Y automáticamente me apareció ahí Herrera, vean. Ahora ustedes me van a decir, Lick, pero no aparece en la página. Entonces yo me ubico acá en la cita y tiene un submenú donde dice editar cita. Y me coloca la página, ¿no se recuerdan qué página era? Vamos a ver. Página 257. Entonces yo solo ingreso acá el número de página, 257, y le doy a aceptar. Y vean, ahora hasta ahí me aparece la página. Esta es una forma... ¿Qué manda? Lick, yo tengo una duda ahí. Cuénteme. Bueno, por lo general yo en mi trabajo, el que hice con William, como la mitad era como de libros o de tesis que ya existían, entonces sí habían páginas, ¿verdad? Pero Exacto. cuando es de una página de internet directamente y no hay página, ¿qué se hace? Bueno. En este caso, usted va a encontrar, compañero Ramos, por la voz ahí lo logro ubicar, usted va a encontrar que en la página, como tal, usted me va a hacer la misma cita. Sin embargo, no se va a colocar el número de página, sino simple y sencillamente, entonces regresamos acá, vean, y me lo deja así, Herrera 2020. Y en las referencias, que yo ahorita lo voy a explicar, ahí sí me va a colocar el enlace URL, ¿sí? Lick, Ok. bueno, si usted se ha dado cuenta, hay páginas de lo que dice el compañero que no llevan el autor. Si no estoy mal, se coloca el nombre del trabajo, Lick. Exactamente, sí. Sí, es el nombre del trabajo que se debe de colocar. También es que ahí a mí se me complica un poquito de entenderlo en relación a estas fuentes de internet, porque a veces hay datos que no aparecen. Por ejemplo, yo me he topado a veces con algunas que no tienen fecha, ¿verdad? No Se sé le qué se coloca agregaría ahí. SF, se le coloca SF sin fecha. SF, Lick. SF. Yo les voy a Ah, mandar bueno. el manual. Pero bien, Bueno, Lick. Sí, es que a ahora, veces hay datos que no hay ahí, entonces ahí me confundo un poco porque no sabría yo qué poner, ¿verdad? Para ah, poder citar de manera vean correcta. bien. Pero eh, gracias, Lick. No tengan pena. Ahora, solo déjenme terminar y después hablamos de algunas cosas que yo voy a pedir. Bueno, entonces, como tal página dijo el compañero, ahí lo tienen. ¿Vean? Ahí estamos. Ahora, el punto sí se lo colocamos nosotros, porque también esto, pues tampoco es muy inteligente, ¿verdad? Pero sí le colocamos el punto. Por ejemplo, ya llegamos en este apartado que como tal es un poco más sistematizado, si lo queremos ver, pero también se puede, a mí me gusta hacerlo mejor manual, cuando es pequeño el trabajo. Y les voy a decir por qué, porque después no me equivoco como tal ingresando tanto dato, entonces mejor lo hago manual. Pero yo se los enseño para su futuro, ¿no? Entonces, ahora bien, por ejemplo, yo ya llegué al punto de referencias del trabajo, ¿sí? Al final, eso es lo final, ¿verdad? Del trabajo. Referencias. Entonces, yo me vengo acá siempre a referencias y busco acá en bibliografía, vean, lo que sirve es para sistematizar las referencias. Vean ahí. Entonces, abro ahí donde dice siempre referencias, insertar cita, y yo le coloco referencias. ¿Vean? Y entonces eso me lo tira automáticamente hasta el título. Bien, entonces yo lo quito. ¿Sí? Ahí aparece ya completo. Ya no debo yo de insertar datos en las referencias. Eso podría ser un buen parámetro, ¿verdad? Entonces, es de esa forma. ¿Sí lograron ver ese apartado? Lick, ¿Sí? Sí, mire, adelante. yo tengo una pequeña duda. Por ahí donde uno cita también dice páginas web y todo eso. Ahí sí se agregan los links, ¿verdad? Los links. Ahorita vamos a ir a eso. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora bien, ¿lograron ver esta parte de referencias? Mm, sí.
¿Sí? Bueno. Clic, solo que lo que usted acaba de realizar, era automáticamente cuando usted agregó esto de estilo APA, ¿no? Sí, lo gira automáticamente a las referencias, es decir, usted ya no va a insertar nuevos datos, sino que automáticamente me lo generó. Ah, bueno, Lick, gracias. Muy bien, bueno. Creo que por ahí, ahora los compañeros que estaban en el seminario tal vez se equivocaron en algún Lick, apartado, pero cuénteme, Ron. pongámosle ahí que usted puso la referencia. Aparte de la referencia, ¿se tiene que poner el link o no? No es necesario. Pero en este caso, yo lo estoy explicando a manera de que es un libro de texto. Ahorita vamos a ir con el apartado que es Internet, bueno, o que es como tal documentos electrónicos. Ahora, como me indicaba Javier, creo que como tal, en el caso de las páginas, decía, y creo que por ahí va Rosemary también, pero eso ahorita lo voy a explicar. ¿Qué les recomiendo yo como tal en este trabajo? Vean que por ser las primeras veces que están utilizando este sistema, yo recomiendo que lo mejor sea como tal de libros de texto impresos, ¿verdad? Los de texto son los impresos, los físicos, o bien libros digitales. ¿Por qué? Para tener toda esta información y no que quede en ambigüedades, por ejemplo, el número de página, como me decía Javier Ramos. Entonces, yo recomiendo que mejor la información la extraigamos de libros de texto o libros digitales. Ahora, vamos a ver rápidamente un archivo que les voy a enviar. Lo vamos a abrir para que tengamos idea. Ahora, en este caso, si ustedes van a citar en el puro texto algo de internet, ¿sí? De una página o de un libro, se hace de la misma forma, siempre va a tener un autor. Por ejemplo, las revistas tienen un nombre de autor, tienen un año y tienen una página, no habría ningún problema, como yo lo expliqué. Ahora, lo que va a cambiar ustedes va a ser en lo referente a lo que se denomina referencias, valga la redundancia, o lo que va a cambiar es, vean acá, este es el manual que les voy a enviar, guía a la redacción en el estilo APA, sexta edición. Bueno, nosotros el apartado que nos interesa se encuentra en la página número 3. Vean, citas en el texto, que fue lo que yo les expliqué. Aquí está el mismo ejemplo. Ahí lo pueden... Me comentan si lo pueden ver, por favor. Sí, Lick. Sí, vale. Ahora, fíjense que también puede existir algo que se denomina paráfrasis. Bueno, y cuando se parafrasean, lo que como tal se hace es hacer a la alusión de las ideas que ya están plasmadas en otro trabajo, solo que yo lo paso con mis palabras. Entonces, acá veamos el ejemplo de una vez en la paráfrasis. El formato de las citas, dice, cada referencia citada algo para las citas, cada referencia que citemos en el texto debe de aparecer en la bibliografía o en las referencias. Si la oración incluye el autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis al final, lo que yo les expliqué. Ahora, en cuanto a lo que son paráfrasis, bueno, quería comentar acá, creo que aquí abajo me aparece. En cuanto a lo que son paráfrasis, fíjense que en las paráfrasis vamos a colocar siempre el autor y el año. Sin embargo, no vamos a colocar la página cuando hagamos paráfrasis. ¿Por qué? Porque no podemos colocar como tal la página, porque puede ser que la idea nosotros la extraigamos de 3 páginas, por ejemplo, ¿sí? Entonces solo colocamos el apellido del autor y el año, ¿sí? Y en las referencias, que ahorita vamos para ese apartado, en las referencias sí debemos de colocarlo como tal. Lo único que no va a aparecer es la página. Pero ahora veamos. Las referencias, ¿qué consideraciones generales se deben de aportar? Cada entrada en la lista de referencias o lista de bibliografía debe de estar citada en el texto. Es decir, si yo no cité en el texto a algún autor, tampoco lo debo de hacer en la referencia. No tendría sentido.
Cada referencia debe de estar por el orden alfabético, por el apellido del autor. Por ejemplo, tenemos autor Álvarez, de apellido Álvarez, autor Guzmán y autor con otra letra, Mancilla. Entonces, automáticamente sabemos que el orden va por la primera letra del apellido. Ese sería el orden en las referencias. Yo creo que así lo hicieron en el trabajo de seminario de tesis. Ahora, veamos qué es lo que debe de contener una referencia. Vean, apellido primero del autor, seguido de las iniciales del nombre. Si se dieron cuenta en el ejemplo acá, aquí hay dos autores, pero podría ser que como tal solo sea uno. Entonces sería Parry, es el apellido, coma, la J, por ejemplo, John Parry. Y después tenemos el símbolo que es la Y en inglés, ¿verdad? Ese es el símbolo. Y tenemos a Sherlock, que es el apellido como tal de otro autor y también su inicial. ¿Por qué? Porque son dos autores. Pero quitemos esta parte y dejemos lo que solo es uno. Parry J es el apellido del autor. Solo es un autor nuestro texto. Entre comillas, vean, elementos de referencia, dice acá. Apellido primero, seguido de las iniciales del nombre. Bueno. Apartado número 2, entre paréntesis, debe de ir el año de publicación de la obra. Posteriormente, debe de ir el título de la obra. ¿Sí? En este caso es Historia de las Antillas. El lugar de publicación de la obra, en este caso fue Buenos Aires, Argentina, seguido de 2 puntos, y la editorial. En este caso, la editorial es Capeluz. Y de esa forma se hace la referencia. Vean que no es algo complicado. Acá, donde dice elementos de referencia, el libro, vean, en el caso de que la obra, abajo de este ejemplo, no tenga autor, ¿sí? Se coloca primero el título de la obra. Entonces cambiamos acá, no existiría esto. Colocamos primero el título de la obra y luego la fecha. Sí, solo variamos ahí. Cuando la referencia es a un capítulo de un libro editado, se escribe el nombre del editor sin invertirlo. Bueno, estas son algunas excepciones que se pueden ir dando. El manual yo se los voy a trasladar. Y por favor, aquí tenemos más ejemplos. Vean la fecha. La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del apellido y nombre del autor. Si no aparece, vean, otra pregunta que me tenía una compañera. Si no aparece la fecha de publicación, se va a escribir la abreviatura SF entre paréntesis. En lugar del año se coloca SF. El título, vean acá, importante. Aquí tenemos varios ejemplos ustedes. Se escribe en letras cursivas, con la letra inicial mayúscula, por supuesto, es el único requisito. Cuando la obra tenga subtítulo, este se va a colocar después del título, precedido por 2 puntos. Vean, acá hay un ejemplo, el cielo y la tierra en sus manos, 2 puntos, los grandes propietarios de Ponce. Eso es otro de los parámetros. Otro de los parámetros. Para libros e informes como tal, escriba la ciudad y el estado donde se publica. Por ejemplo, es un libro de Guatemala, le colocamos Guatemala, Guatemala. Por ejemplo, un libro fuera de Costa Rica. Por ejemplo, la ciudad sería San José, que es la capital, y como tal, el estado, Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué otro apartado? También no se nos debe de olvidar, luego del lugar donde como tal fue publicado, debemos de colocar 2 puntos después del lugar, del estado, y escriba el nombre de la editorial. Entonces, eso es importante, el nombre de la editorial. Y acá tenemos los famosos documentos electrónicos, y veamos el ejemplo. Vean que llena todos los requisitos. Acá vamos a ver si tenemos acá tenemos periódicos como tal. Ejemplos adicionales, acá tenemos de los libros. Vean,
Como tal, si fueran en línea, libros completos, aquí tenemos las formas básicas. En la página 9 lo vamos a encontrar. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo por ahí, porque yo creo que es mucho más fácil. Sí. Versión electrónica del libro impreso, vean. Autor, siempre se quedan los datos, apellido y la inicial, el año, el nombre de la obra, y se le coloca recuperado de y la dirección como tal del URL. Versión electrónica del libro impreso, base de datos Springer con DOI. Vean, se coloca el DOI. Entonces, acá pues tenemos una larga, como tal, lista de cómo podemos relacionar lo referente a lo que son los libros, los informes técnicos, los periódicos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, yo no me extiendo como tal a explicar todo. ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Que utilicemos las formas más básicas, ¿verdad? Que utilicemos la citación, en este caso, como yo se los expliqué, de 40, menor a 40 palabras o mayor en el texto, y que como tal, el apartado de referencias, pues lo hagamos de la primera forma, ¿verdad? Es decir, de la que ahorita les vuelvo a presentar para evitar como tal caer en todo este apartado, porque esto de las normas APA, pues es un apartado muy amplio, ¿verdad? Ustedes, entonces, tiende mucho también a equivocarnos. Yo recomiendo que como son los primeros ejercicios que estamos llevando a cabo, se cite de esta forma, ¿vean? El primer ejemplo que está en la página 5 sería el ejemplo que nos servirá para las referencias. Por supuesto, dentro de lo que ustedes van a ir investigando a lo largo de su ejercicio profesional, pues vayan haciéndolo desde las distintas formas que nos establece este manual. Pero por el momento yo diría que nos quedemos con este apartado de la página número 5 para las referencias. Es decir, esto nos va a servir para el final del trabajo. ¿Pero por qué se los hago mención desde este momento? Porque como tal, las referencias, a partir de lo que nosotros coloquemos ahorita en el marco teórico, sería bueno que extraigan la información para las referencias, porque si no después es doble trabajo. Al terminar el trabajo, buscar las referencias va a ser doble trabajo. Entonces yo por ahí, esto es lo que recomiendo para este trabajo. Posteriormente ustedes pueden utilizarlo con citas de internet, con DOI, con revistas, con periódicos, eso ya ustedes lo van a desarrollar. Pero por el momento, por ser un trabajo que requiere de este parámetro, yo diría que utilicemos lo de la página 5 para las referencias y la citación como yo se las he explicado. Ahora sí, comentarios para ver que ustedes participen, compañeros. Lick, perdone, en el caso de las citas por internet, tengo entendido que se coloca, por ejemplo, el día en que se ingresó a internet y uno extrajo la información. Sí, exacto, pero de igual manera, en las citas en el puro texto del marco teórico, ahí no se coloca en las referencias. Ah, ok, sí, correcto. Ajá. Es exacto, es de esa manera que debemos de colocarlo para evitar como tal que por supuesto ustedes saben que las citas en internet, pues por supuesto estas a veces desaparecen, ¿verdad? Es decir, los enlaces desaparecen, pero como tal, yo como les comento, para efectos del trabajo y para evitarnos que el tribunal examinador nos vaya por ahí a salir con alguna cuestión de las citas, yo recomiendo que lo hagamos de textos de internet, ¿sí? Pero que lo citemos y hagamos las referencias conforme a la página 5 de este documento. ¿Por qué? Porque así el examinador no le dejaríamos el apartado para que entonces nos diga, pero esa página no existe. ¿De dónde sacó esa información? Entonces, si están los datos como tal en las referencias que yo les indiqué en la página 5, no tendríamos como tal ese problema, ¿verdad?
a enfocarnos como tal a que nos pase en este trabajo. Por eso les digo, ya en la tesis como tal de ustedes, ahí sí lo podrían realizar, como ustedes me lo comentan, ahí de muchos documentos electrónicos, pero en este caso es mínimo el trabajo y no me gustaría que como tal los atacaran por esa parte, ¿verdad? Entonces sería lo mejor así como este apartado. ¿Alguien más aparte del compañero Luis? Muy bien. Lick, lo mío no es duda, pero quiero agregar que, por ejemplo, cuando es sin fecha, solo Sí, para como observación, hay que agregarle S punto, F punto, porque como es abreviatura. exactamente, es de esa manera, compañera Kelly. Ujú. S.F. Entonces, es que usted solo había dicho SF, entonces, pues Bueno, para sí, como son complementar. abreviaturas, deben de ir con punto, ¿verdad? Sí, es exacto, de esa manera. ¿Alguien más? Bueno, entonces vean, ya pueden ahora utilizarlo de forma mecanizada o sistematizada en Word. Si quieren, lo utilizan así. Por mí no hay ningún problema. Pero si se les complica, mejor de forma manual, ¿verdad? Entonces, ya queda a referencia de ustedes, ¿verdad? Ya queda a parámetro cómo lo quieran utilizar. Yo creo que con cualquiera de las dos sería ideal, ¿verdad? Entonces, ya depende de ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes son muy tecnológicos, entonces por ahí lo pueden utilizar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo, que como son 10 páginas, mejor extraigámoslo de libros de texto, así el contenido nos da mayor certeza de que sea científico, ¿verdad? Entonces, por favor, de esa manera lo solicitaría. Ahora, en el caso de ustedes, los que ya van a un seminario de tesis, me imagino que sí se les obligó también que tenía que ser un apartado de libros, o me equivocaré tal vez en ese apartado. Compañero Javier, Vic, perdone una pregunta. cuénteme. Hace rato, no sé si sea el momento. Tengo dos dudas, sin embargo. Por ejemplo, el trabajo de nosotros que obedece estrictamente a una investigación observativa. Sí, En este caso, pues de manera bibliográfica no existe la información porque es un tema que no ha sido, prácticamente es un tema inhóspito. Entonces, previo a ello no existe, de acuerdo a la investigación que se hizo, en ningún documento, no existe ningún antecedente previo a que nos brinde información bibliográfica histórica de manera informativa. Entonces, en este caso, nosotros podríamos agregar, por ejemplo, algunas cuestiones bibliográficas, pero de otro modo, o sea, más adelante de la investigación, en el curso de la investigación, o como por ejemplo, lo que se propone dentro del propio tema, como la creación de diferentes instancias para que los alumnos se determinen, por ejemplo, le digo yo, algunos aportes que propiamente la universidad pueda hacer a través de sus diferentes unidades académicas, etcétera. Entonces, en este caso habría problemas si no existe, como usted hablaba, por ejemplo, ahí de la investigación, del análisis de algunos libros que puedan tener, ya digamos, a algunos autores. No sé si me di a entender. fue inédita, sí. Entiendo que, pero ustedes sí tenían marco teórico en ese apartado. Por supuesto. Uh-huh. ¿Y el marco teórico cómo lo plasmaron? ¿A manera de Fíjese forma... que el marco teórico está sujeto en base a los antecedentes, todo lo que es prácticamente el marco conceptual, ¿verdad? Y no hay ninguna cita bibliográfica en ese apartado? O el marco teórico. Exacto. Bueno, que sí hicimos algunas referencias, por ejemplo, le puedo hablar de una de las leyes que se citan en cuanto a la educación, por ejemplo, decirle, eh, el Congreso de la República, pues, a Ah, través de un artículo tal y tal. bueno. Vale. Entonces, esas referencias, pero propiamente autores, no tenemos así. Vaya, entonces le voy a Hasta dónde explicar, vamos, le voy a hasta dónde explicar, vamos.
Vuelvo a presentar acá, por favor, compañeros, el documento Word. ¿No? Usted tal vez me indica por ahí, Luis, si lo pueden ver. Sí, 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 se ve. Se Bueno, ve de aquí a Venus, pero se ve. ahora, Es que yo estoy en el bien, bien, teléfono. solo les voy a citar acá. Esa es la Déjenme. ventaja que tenemos el Explorer ahora, o el Bueno, Curiosity, no importa. sí, bueno, solo déjenme citar. Congreso de la República de Guatemala, porque él es el que, Ajá, sí, sí. Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Ujú. El título, por ejemplo, Ley de Educación, ¿verdad? Exacto. Ujú, La correcto. Ley de Educación. Voy a explicar acá que no me recuerdo cómo se cita como tal, pero por lo menos tener los apartados. Por ejemplo, esa Ley de Educación, ¿de qué año es, Luis? ¿Usted que está en ese Oh, asunto? no lo tengo, no me recuerdo ahorita. Pongámosle que fue en el año 2000, esa es anterior, pero por ejemplo, Sí, la. vea cómo debemos de citar en este caso, por ejemplo, esta ley, Ujú, Congreso de la República de Guatemala, ujú, y se queda de esa manera, porque usted en el artículo lo hace referencia. Entonces, exacto. Ujú, vea acá, Congreso de la República de Guatemala. Ahora veamos en el apartado de referencias cómo podría quedar. ujú. Congreso de la República de Guatemala, año 2000, Ley de Educación. ¿Ve? Entonces, 2002. en 2002 es Lick. entre paréntesis tendría que ir Congreso de la República de Guatemala, coma, año 2000. O coma 2000, ¿verdad? En este caso. ¿Sí? La ley es del 2002. Ah, bueno. Entonces solo le Ujú, coloca ahí 2002, ¿verdad? O sea, aquí no nos dejan. Aquí tendríamos que editar la cita. Veamos. Editar fuente sería. Año 2002. Editamos la fuente. Esto es lo bueno de esto. Miren que podemos editar la fuente. Sí, la ujú. deseo editar. Ahí está. ¿Ven? Y automáticamente me tiene que cambiar las referencias, ¿no? Año Sí, sí. 2002. Entonces es de esa manera que sería la cita. Entre paréntesis, Congreso de la República de Guatemala, coma 2002. Ustedes me van a decir, ¿por qué no apareció el artículo? No aparece como tal porque él lo menciona. En el artículo Sí. 1 tal, ¿verdad? Sí. Es de esa manera, entonces, pues, si hubiera como tal, por Ok. ejemplo, pero si usted está hablando de educación, bien podría, por ejemplo, Sí. Ujú. citar Sí, obras de porque, autores. sí, porque también existe dentro de las mismas municipalidades, ¿verdad? Sí, Algunos, entonces, algunos códigos que regulan, digamos, la forma en que ellos se van a dirigir hacia la sociedad en cuanto al aporte que van a brindar como consejo municipal o como municipalidad, eh, un apoyo a la educación preescolar o escolar. exacto, vean, entonces, por ejemplo, si están hablando de educación, bien podría haber marco teórico. Entonces, yo lo que les recomiendo en el caso de ustedes, en el caso del grupo 1, que por favor incluyan citas al parámetro mínimo. 10 Ujú, citas, únicamente 10 citas. Le doy un ejemplo. Usted podría decir qué ha dicho un autor acerca de la educación. Varios ujú. autores han hablado de educación y entonces ahí podría como tal también, otro podría ser la educación superior, ¿verdad? Entonces por ahí podrían Ah, encontrar sí. 10 citas rápidamente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es decir, que sí o sí tenemos que crear 10 citas. Crear 10 citas bibliográficas. Le voy a decir por qué, Ujú. porque es el parámetro establecido, ¿verdad? Entonces, eso se evaluará como. Ya. Entonces, sí, pero como le Ah, digo, ok. tengan un parámetro mínimo de 10 citas, ¿sí? No tan extensas. Ya. Ok. Muy bien. Perfecto. Gracias, Alex, por la Y aclaración. se tomarán como citas también las leyes, ¿verdad? Porque eso al final es citado textual. Ajá. Ujú. Entonces, ahí le di el ejemplo cómo se debe de citar en el texto y posteriormente ya vio cómo se cita en las referencias, ¿verdad? ¿Cómo se hace Sí. la referencia? Muy bien. Ahí estamos con Luis. ¿Alguien más, compañeros?
Bueno, creo que le había preguntado a Javier Ramos, pero no sé si tiene intervención. O Miriam también. No recuerdo cuál era la pregunta, Lick. No, que en todo caso, bueno, sí les habían solicitado que fuera de libros de texto en el caso del seminario, me imagino que sí, porque es que ahí se aborda el conocimiento científico, ¿verdad? No, Lick, obligatoriamente no, pero No, yo sí traté de que fuera, por lo menos buena parte de que fueran de archivos, o sea, de libros digitales o de libros normales, ¿verdad? Sí, yo ese es el parámetro que recomiendo, como les digo, para que como tal se sustente el trabajo, ¿verdad? Y no tengamos esa ambigüedad que nos ataquen por ahí, pero una página. Entonces, si fuera de libros o revistas, sería mejor, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más? Bueno, eso sería el parámetro para el día de hoy. ¿Qué les voy a enviar yo? Les voy a enviar primero la presentación que realicé a partir de lo que es el marco teórico, ¿verdad? Entonces, como parámetros, mínimo 10 páginas, y es el parámetro requerido. No se vayan a exceder de más de 10 páginas. Mínimo 10 citas. Si quieren más, lo pueden hacer. Y además de ello, ¿cómo lo citamos? Por medio del manual de normas AP. Ahí van los ejemplos y también les voy a elevar el manual. Ese manual no es tan largo. Fíjense que el manual tiene como 14 páginas. Entonces ahí tiene varios ejemplos que pueden servirnos como tal para posteriormente varias de las situaciones. Y yo creo que como tal esto nos serviría de un buen ejemplo para diversos estudios, ¿verdad? Entonces, es una guía como tal, les comento, es una guía como tal un poco más reducida, ¿verdad? Pero nos serviría como tal dichos ejemplos. Entonces, esas dos cuestiones les voy a elevar ahorita a la plataforma y para la próxima semana espero que como tal tengamos el parámetro acerca del marco teórico. Esa es la tarea que queda esta semana. Entonces, hay representantes de todos los grupos, yo esperaría que de esa forma lo realicemos. No habiendo más que hacer constar, si no tienen más dudas, entonces yo los dejo, que tengan muy buena noche, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos la próxima semana, ya les enviaré también el archivo acerca de los comentarios. Gracias, Lick. Buenas Gracias, noches. Lick. O sea que usted nos va a enviar los comentarios para poder arreglarlo, ¿verdad? Sí, si en todo caso fuera necesario. Bueno. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Dina, Andrea. Nos vemos, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Igual. Buenas noches, compañeros. Feliz noche. Gracias, Lick.